Si cuando yo te digo Captiva piensas en este auto de por acá, déjame decirte que la Captiva ya cambió bastante. Porque la Captiva ahora cambia de nombre y agrega las letras PHEV a su apellido. Primero te voy a explicar qué es un híbrido enchufable, porque si bien de este lado tenemos la entrada para tu tanque de gasolina, de este otro lado también tenemos una entrada a corriente. Esto significa que puedes cargar tu vehículo y recorrer una gran cantidad de kilómetros en solo modo eléctrico. Entonces, ¿por qué es importante que este auto ahora es un híbrido enchufable? Como su nombre lo indica, el híbrido enchufable lo tienes que poner a la corriente. Esto quiere decir que cuando llegues a tu casa lo enchufas con tu teléfono y se va a cargar la batería que tiene este auto. Batería de 20 kWh. Es una batería bastante grande, tomando en cuenta que la batería de un auto híbrido convencional es alrededor del 10% del tamaño de esta batería. Entonces, puedes recorrer bastantes kilómetros con esta batería. ¿Cuántos? 75 kilómetros aproximados por la marca, y creo que sí los cumple. Algo que me gusta mucho de General Motors es que en general los rangos estimados para sus vehículos eléctricos, y ahora en este caso híbridos enchufables para el lado eléctrico, es bastante cercano a lo que es en realidad. Los 75 kilómetros que te dice sí te los puede dar sin ningún tema, obviamente en un ambiente urbano. Este auto está pensado mucho para las personas que principalmente viven en una ciudad como la Ciudad de México, pero que de vez en cuando quieren salir a carretera, quieren irse de ruta, y ahí es en donde entra la ventaja de tener un híbrido enchufable. No te vas a preocupar solamente por la carga como en el caso de un auto eléctrico, sino además tienes la ventaja de que en caso de que se te acabe la batería, sigues teniendo un tanque enorme de gasolina, el cual puedes ir rellenando como un auto común y corriente. Esa es una gran ventaja. Y además el consumo. Si este auto vive principalmente en tu ciudad, el consumo va a ser excelente, porque como les dije, la mayor parte del tiempo te vas a estar moviendo en un modo 100% eléctrico. Entonces a mí me llegó a dar consumos de más de 50 kilómetros por litro. Eso quiere decir que podría pasar meses sin tener que ir a la gasolinera, y eso está excelente. Pero obviamente siempre hay una desventaja. ¿Y cuál es esa? Que sí o sí tienes que cargar este vehículo. Si tú pensabas comprar este auto por ser un híbrido y que se cargara solo mientras lo estás utilizando, la verdad es que estás desperdiciando el potencial de este auto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa batería que está ahí también le agrega peso a este auto, y el estar cargando esa batería sin aprovechar la energía que te puede proporcionar es simplemente un peso muerto que te va a aumentar el consumo de gasolina, porque al no tener el apoyo de la energía de la batería, obviamente el motor se va a forzar más, haciéndote gastar más combustible. Si tú tienes la posibilidad de cargar este auto, ya sea en tu casa o en algún centro comercial o en el trabajo, es una excelente opción. Pero si no tienes en dónde cargar o se te dificulta mucho el hecho de cargar el auto, sí te recomendaría que te fueras por un híbrido tradicional. El PHEV no es lo único que cambió de Captiva, porque si bien vemos el exterior, no tiene nada que ver con la Captiva pasada. Ahora esta nueva Captiva sí la veo como una evolución más a esa generación anterior y no la que acabamos de ver de 3 filas de asientos monovolumen, pero lo que no cambió es que su origen sigue siendo China. Aquí no le vamos a mentir a nadie, GM tampoco lo oculta. Este auto es un desarrollo en conjunto con SAIC. SAIC tiene una submarca que se llama Wuling, y uno de los modelos de Wuling se rebrandeó para este lado del mundo y como la nueva Captiva. Creo que en diseño lo hicieron muy bien, a pesar de que la base es muy parecida a su contraparte china. La parrilla frontal, el logo de Chevrolet en negro, la parte trasera, bueno, este auto viene accesorizado como lo podrán ver en imágenes, pero creo que sí te sigue dando esa apariencia de Chevrolet un poco más moderno. Combina con el resto de la familia de la marca. Mecánicamente hablando, tenemos un motor 1.5 litros, 4 cilindros que va acoplada con la batería que ya les comenté. En conjunto producen 201 caballos y 229 libras-pie de torque. Y debo decir que se siente bastante bien. El auto en ciudad se siente ligerito, el torque eléctrico, como es instantáneo, hace que saliendo de un semáforo, tratando de rebasar a alguien, incorporándote a una avenida, lo puedes hacer sin ningún problema. Y ya en carretera, ahorita a pesar de no tener tanta carga, el auto se puede mover a velocidades de autopista bastante bien. 110 km por hora, 120. Si necesitas de repente hacer un rebase y subir a 140, el auto te va a lograr subir sin problema, y aunque no esté la carga completa. Obviamente, si tienes la carga de batería, te va a ayudar la energía eléctrica para hacer el primer impulso, y luego va a entrar el motor a combustión, que es el que mejor se aprovecha a altas velocidades. Pero este auto sí está destinado para vivir en ciudad, porque tal vez en carretera le tengo un par de peros. El primero va relacionado con el tema que ya les comenté. Si tú no tienes tanta batería, obviamente la potencia del auto recae en el motor a combustión, y al ser un 1.5 litros, 4 cilindros, y al ser esta una camioneta pesada, sí se llega a esforzar mucho, y el sonido del motor puede ser algo elevado en carretera.
La camioneta está muy bien insonorizada, pero luego sí se llega a transmitir el sonido del motor. Y el otro pero que le podría tener es que al tener esa batería sí se siente un auto pesado. Por ejemplo, en situaciones ahorita como en curvas, aunque tengas el volante en modo sport, sientes todo el peso del vehículo justamente aquí en la parte central del auto, que es en donde está la batería. Tienes asistencias al manejo, que ahí tengo un sabor agridulce, porque si bien no son tan intrusivas, me hacen falta sobre todo sensores de punto ciego, que no hay en ninguna versión. Esta es la versión más equipada y no tenemos sensores de punto ciego, y creo que eso sería de gran ayuda. Pero lo que sí no me encanta es que para apagarlas o habilitarlas durante el manejo sí tienes que parar el auto y ponerlo en park. Puede que hagan de la usabilidad de la Captiva un poco más compleja de lo que debería ser. Siento que este auto, para el segmento al que normalmente iría dirigido, que es un público un poco más mayor, suele ser un poco más complejo utilizarlo que lo que vienen siendo contrapartes japonesas o coreanas, que son mucho más fáciles de operar. Pero antes de hablarte del interior de este auto, te tengo que hacer un pequeño tutorial sobre cómo se prende. Y tal vez eso sea sencillo en muchos otros autos, pero en este, si tu vendedor no te lo explica, creo que no vas a atinarle cómo se hace. Y me pasó con mis papás, que les enseñé este coche y les dije, a ver, prendan el auto. Y ninguno de los dos supo cómo ponerlo en drive sin que yo los explicara. No es nada complicado, pero es poco común, porque si se dan cuenta, no hay un solo botón de encendido en este auto. Para encenderlo, lo único que tienes que hacer es subirte con la llave y pisar el freno. El freno es tu botón de encendido. La palanca de velocidad está puesta aquí sobre la columna del volante, y para manejarlo simplemente es para abajo drive, para arriba reversa y este botoncito de park. La cosa es que a fuerzas necesitas ponerte el cinturón para poder moverlo, porque si tú lo quieres mover, por ejemplo, yo que ahorita que estoy haciendo las tomas y que muevo el coche de un lado a otro y nada más me suba rápido para cambiarlo de orientación, si yo lo pongo en drive y quiero manejar sin ponerme el cinturón, el coche no me va a dejar moverme. Entonces dices, bueno, quitas el freno electrónico manualmente. Y tampoco está. Solo hay un botón para quitar el freno de mano electrónico y está aquí en la pantalla, pero solo lo puedes hacer si está en drive. Si está en park, si está en reversa, no lo puedes hacer. Aquí está el botón. Solo estando en drive ya lo puedes quitar. Y bueno, te preguntarás, ok, si esto no tiene botón de encendido, ¿cómo se apaga? Pues simplemente te bajas del coche y lo cierras y con eso se apaga. No necesitas picar nada, solamente llegas, pones park, te bajas del coche y lo cierras. Pero si tienes ese toque de que el coche no está apagado, hay un botón acá de emergencia en donde ya puedes apagar todos los sistemas, por si justo tienes esa manía de a fuerzas picar algo para apagarlo y asegurarte que está apagado. Si no, simplemente te bajas y cerrando el coche se va a apagar. ¿Cómo es vivir en el interior de este auto? Tiene una muy buena combinación entre botones físicos y botones en la pantalla. La pantalla en esta versión es enorme, de 15.6 pulgadas. Vamos, es una laptop que tienes aquí enfrente con Android Auto y Apple CarPlay, pero de manera alámbrica nada más. Tenemos conectividad, pero todo es mediante un cable. Por ejemplo, estos dos espacios que ves acá que parecen cargadores inalámbricos, no son cargadores inalámbricos. Son espacios designados para tu teléfono, sí, pero que tienen este pequeño orificio por acá para que puedas pasar tu cable y conectarlos a los cargadores que tienes acá abajo, que tienes uno tipo A y uno tipo C. La pantalla funciona muy bien, tiene muy buena resolución, tiene una cámara 360 grados, pero sí he detectado que tiene un pequeño lag cuando pones reversa. Son cosas que se pueden ir optimizando a futuro, y como les dije, todas las configuraciones del coche van a estar aquí en la pantalla. Tenemos los modos de manejo, la configuración de la batería, la carga, las luces. Acá abajo seguimos teniendo botones físicos para la temperatura, la velocidad del aire, las intermitentes. En el volante también tenemos controles de audio de este lado. Eso sí, me falta una perilla de volumen, preferencia personal. Y del lado izquierdo tenemos controles para la cámara, para el clúster de instrumentos digital y también para el aire acondicionado. Curiosamente es algo que hacen mucho los chinos, pero si no estás en ningún menú, los botones de aquí de los lados funcionan para elevar o disminuir la velocidad del aire acondicionado. Los asientos son cómodos, tenemos un par de portavasos y tenemos un enorme hueco acá abajo para que pongas una bolsa, por ejemplo, y el descansabrazo central también tiene almacenamiento. Tenemos un techo panorámico, iluminación LED, un espacio aquí para tus lentes. Vamos, en cuanto a equipo, creo que Captiva viene bastante completa, al menos en su interior. Tiene los materiales correctos con el equipo adecuado para su segmento y precio. Y en la parte trasera el espacio se me hace excelente. Yo mido un 80 y vean cuánto espacio de rodillas tengo, y este asiento está puesto como yo manejo. El espacio hacia lo alto también es muy bueno a pesar del techo panorámico, y algo que me gusta mucho es que a lo ancho el asiento es plano, el piso es plano, entonces 3 adultos aquí van a caber sin problema. Tenemos salidas de aire acondicionado, un par de puertos USB, uno tipo A, uno tipo C, y también algo que te va a ayudar mucho en viajes largos es que el asiento también se puede reclinar. Entonces, si estás cansado, simplemente reclinas y se reclina bastante y puedes tomar una pequeña siestecita.
Ahora, otro punto muy positivo de la Captiva es el precio, porque este auto en sus dos versiones está por debajo de los 600,000 pesos, que se me hace un precio excelente por la tecnología y por el motor que recibes. Por este precio, su competencia más fuerte es la Geely EX5 EMI. Ese auto también está por debajo de los 600,000 pesos. Creo que son muy similares, ambas con un motor 1.5, ambas con un sistema híbrido enchufable. Creo que son muy parecidos, una pantallota en el centro, techo panorámico, vamos, las cosas que a los chinos les gustan. Creo que el interior de Geely está un poquito mejor logrado que el de la Captiva, pero en cambio Captiva tiene el respaldo de ser Chevrolet, de ser una marca que lleva 90 años en México y que además tiene agencias y distribuidores en todo el país. Podrías optar por algo un poco tal vez más tecnológico o tal vez por algo un poco más aterrizado, pero con mucha mejor postventa. Captiva se me hace un buen auto. No te diría perfecto, cumple lo que se pide de este auto, que es un auto eficiente con buen espacio en el que puedes llevar a la familia y con un excelente consumo de gasolina. Ahorita, en promedio, en la carretera México-Cuernavaca me está dando un consumo de 20 kilómetros por litro, que es excelente para este tipo de autos. De hecho, ya recorrí aproximadamente 250 kilómetros y todavía tengo 743 kilómetros de rango. Entonces me gusta que este auto cumple muy bien para lo que está hecho. Tener un auto con muy buen rango y gran consumo de combustible. Si te gustó este coche, dale like al video, comenta qué otro coche te gustaría que probara y suscríbete para que yo te pueda ver más adelante. Mi nombre es Angelo y yo te veo a la próxima.